Hola amigos, Álvaro aquí. Y antes de empezar este video, yo les quiero platicar un poco de mí. Me llamo Álvaro. Yo crecí en un hogar a donde íbamos a la iglesia católica. Yo nunca era muy devoto ni religioso, pero cuando me preguntaba gente a qué religión pertenecía, yo les decía que era católico. Me invitaban a otras iglesias y yo les decía que no, que yo era católico, cuando la verdad yo ni sabía realmente lo que significaba ser cristiano, menos más católico. Y yo viví una vida de pandillero, y luego de drogadicto, borracho, mal padre, mal hijo, mal esposo. Y yo vivía la vida egoísta. Yo hacía lo que yo quería. Y yo pensaba que la vida que yo vivía era una de divertirme, de pensar que yo era una persona que no normal, pero como mis amigos, que me gustaba tomar el fin de semana y que me iba a trabajar. Pero llegó el momento donde las drogas me ganaron completamente. Dejé de trabajar, abandoné a mi familia. Si no fuera por mis padres, yo hubiera llegado a la calle. Les digo todo eso para decirles que en el 2019 llegué a un momento en mi vida donde yo ya no sabía qué hacer. No podía seguir viviendo como vivía, drogándome y tomándome toda la cerveza que podía encontrar, vino, lo que sea para no sentirme como yo me sentía. Esa vida yo ya no podía seguir así, pero tampoco podía dejar de tomar. Yo le pedí a Dios, le dije: "Dios, si estás allá arriba, por favor, ayúdame". Y y estaba yo llamando a una clínica de rehabilitación para que me ayudaran. Por 2 semanas no había campo para mí, y era una clínica donde te ofrecían ayuda sin aseguranza. Bueno, llegó domingo 15 de septiembre del 2019 y yo estaba aquí en ese cuarto y nomás le dije: "Dios, si estás ahí arriba, ayúdame, por favor". Y hablé, yo dije: "Por última vez voy a hablar a la clínica. Si no me ayudan, pues no sé qué voy a hacer", pero yo ya no hallaba la salida. Bueno, hablé y ese día me dijeron: "Deja, al rato te hablamos, a lo mejor podemos ayudarte". En menos de un minuto me regresaron la llamada y me dijeron: "¿Puedes estar aquí mañana?". Y yo les dije: "Claro que sí". En ese momento yo sentí por la primera vez en, yo creo, toda mi vida, esperanza. Y yo sentí por primera vez que había un Dios ahí arriba y que me escuchaba. Ahí empezó el cambio de mi vida. Yo no sabía qué me esperaba, yo nomás sabía que esa oportunidad era la última que yo tenía para poder vivir mejor. Yo lo que pensaba, yo nomás les digo eso para que miren en dónde estaba yo y la manera que yo pensaba. Yo pensaba ir, yo pensaba que me iban a enseñar a, a cómo dejar de tomar, y, y yo me pensaba a mí mismo, a lo mejor voy a poder fumar marihuana o algo para poder seguir viviendo, porque yo la mera verdad no miraba una vida sin drogas completamente. Bueno, yo me fui a esa clínica como, yo digo que como a los 10 días de estar allí, un- una mujer que estaba enseñando, una señora,
que estaba enseñando allí clases de cómo poder dejar de tomar, me explicó cómo la mente de un alcohólico, de un drogadicto, es diferente a la mente de una persona que no se droga. Y me dijo que si yo llegaba a tocar cualquier droga o alcohol, que era como que abría una llave o abría un pozo que nunca iba a poder llenar o nunca iba a poder cerrar la llave. Y en ese momento yo me di cuenta de que yo no podía tomar ni una ni nada, pero en ese mismo momento cambió algo en mí. Yo, yo miré lo que era por primera vez, que era un egoísta, que lo único que me importaba era a mí mismo. Y de allí empezó mi, mi camino hacia dejar todo eso atrás y hacia tratar de vivir como Dios manda. Y yo duré un año, me fui a Alcohólicos Anónimos, fue lo que me dijeron que hiciera. Y en Alcohólicos Anónimos me ayudaron bastante. Hice los 12 pasos para que, que exigen que hagas en ese programa, los hice y fui conociendo más de Dios a la manera que ellos lo enseñaban. Hice cosas que yo no quería hacer, como confesé las cosas que más me avergonzaban de mí mismo a otra persona. Pedí disculpas a la gente que había ofendido y al terminar ese programa yo pensé que yo ya estaba bien con Dios. Yo dije, no, pues yo creo ya nomás me tengo que portar bien, ya no decir mentiras, ni robar, ni aprovecharme de gente, nada de eso, que eso ya quedó en el pasado. Pero no, eso nomás fue para empezar, porque mi hermano salió de la cárcel como enero del 2021, como un año y medio después de que yo había dejado de drogarme y después de que hice todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Y él salió hablándome de la Biblia y él me dijo que él había conocido al Señor Jesús, que sus ojos fueron abiertos y que él ya empezó a leer la Biblia y que entendía lo que decía, que él había recibido conocimiento de Dios y me quiso dar una Biblia para leer. Y yo le dije que yo ya tenía una y me dijo, ¿la lees? Y yo le dije que no. Al fin yo lo rechacé la palabra que él me dijo. Yo no quería leer la Biblia, yo pensaba que yo ya estaba bien con Dios. Pero llegó un momento, febrero 6 del 2021, como 2 semanas después de que él salió, yo le pregunté algo de Jesucristo. Le pregunté cómo fue que él pudo vivir una vida perfecta cuando yo no puedo vivir 5 minutos sin cometer un pecado. Él me contestó que él fue, nació de una virgen, que el Espíritu Santo fue el que puso al bebé, nuestro Señor Jesús, en el vientre de María, que él por eso no tenía el pecado de Adán, que él había nacido como, como ningún otro hombre. Él nació de una virgen, nació perfecto y vivió una vida perfecta. Y que cuando él dio su vida por mí, él pudo sacrificarse él mismo como el sacrificio perfecto, porque él había nacido de Dios. Él es el Hijo de Dios y por eso
él podía vivir la vida perfecta cuando yo nunca lo iba a poder hacer y nunca, y no era posible porque yo ya tenía el pecado de Adán en mi ser. Yo ya no había manera de yo poder haber, de yo poder cumplir la, la ley de Dios. Y en ese momento, amigos, Dios me dio la revelación de su Hijo. Yo en ese momento entendí que Jesús está vivo y que Él había pagado mi, por mi pecado y por el pecado de los humanos que van a llegar a creer en Él. En ese momento cambió mi vida para siempre. Yo no les digo que soy perfecto, pero les digo que ahora lo que yo quiero hacer es vivir para agradar al Señor Jesús. Y no es fácil y es una batalla diaria. Todavía uno pelea contra el pecado que uno tiene por dentro, pero ahora yo lo hago no porque tengo que hacerlo, ni porque, ni porque me manda una religión, sino porque yo sé que Él vivió y murió y fue resucitado por mí. Y por eso a mí me da la fuerza, me da la fe para poder vivir mejor mañana de lo que viví ahora y, y nomás me pongo mi fe en Él de que voy a seguir mejorando todos los días. Nunca voy a llegar a la perfección hasta el día que yo me vaya de este mundo y me vaya con Él. Pero mientras, todos los días voy a tratar de vivir mejor. Entonces, diciéndole eso, amigos, les quiero decir que, que lo que dice en la Biblia y lo que enseñan en la Iglesia Católica no es lo mismo. Y si son católicos y se enojan, escúchenme, por favor. Les pido que escuchen este video y que no se lleven por lo que la gente les cuenta, ni por lo que yo les digo o lo que escuchen en este video, sino que estudien lo que dice la palabra, pídanle a Dios que los ayude a entender y de allí ustedes hagan lo que ustedes piensan que deben de hacer. Y les voy a poner este video porque lo pueden decir mejor que yo lo podría decir en toda mi vida. Pero les pongo el video. Hermanos, enfrentamos hoy una pregunta que no podemos evadir, una pregunta que muchos consideran ofensiva, pero que la verdad de Dios demanda responder. ¿Puede un católico romano alcanzar la salvación permaneciendo en el sistema religioso que practica? ¿Es suficiente la fe católica para entrar al reino de los cielos? La Escritura nos advierte en Gálatas: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no escribió estas palabras para ofender, sino para preservar la verdad que salva. Hoy examinaremos con claridad, con amor pastoral pero sin compromisos, qué dice la palabra de Dios sobre este asunto crucial. No hablaremos desde la arrogancia denominacional, sino desde la autoridad de las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones mientras escudriñamos juntos esta verdad vital. Comencemos estableciendo el fundamento más esencial: la naturaleza misma del Evangelio bíblico. Porque antes de poder responder si hay salvación en determinado sistema religioso, debemos comprender qué es exactamente aquello que salva. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, define el Evangelio con precisión quirúrgica. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí encontramos la esencia irreductible del mensaje salvador. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó corporalmente al tercer día, todo según las Escrituras. Esta definición apostólica es absolutamente suficiente y completamente exclusiva. No dice que Cristo murió y además necesitamos méritos humanos. No afirma que resucitó y también debemos contribuir con nuestras obras. El Evangelio proclama una obra terminada, consumada, perfecta. Cuando Jesús exclamó desde la cruz, «consumado es», empleó el término griego tetelestai, una expresión comercial que significaba pagado en su totalidad. No quedó deuda pendiente, no hubo factura por saldar, no existió balance negativo que el hombre debiera cubrir. La salvación fue comprada completamente por la sangre preciosa de Cristo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿enseña el sistema católico romano este evangelio puro y sin mezcla? Aquí comenzamos a encontrar divergencias fundamentales que no pueden reconciliarse mediante el ecumenismo superficial o la tolerancia sentimental. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, estableció la posición oficial católica romana en respuesta a la Reforma protestante. Este concilio declaró anátema maldito a quien afirmara que la justificación viene solamente por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Específicamente, el Canon 9 sobre la justificación declara: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que se entienda que no se requiere ninguna otra cosa que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anátema. Notemos la contradicción directa con la Escritura. Pablo escribe a los romanos: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A los Efesios declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La enseñanza apostólica es clara como el cristal. La justificación, el acto legal de Dios declarando justo al pecador, ocurre únicamente por fe, aparte completamente de obras humanas. El sistema católico romano, en cambio, insiste en que la justificación requiere la cooperación humana mediante obras meritorias, sacramentos y penitencias. Esta diferencia no es periférica, sino central. No estamos discutiendo métodos de adoración o formas litúrgicas. Estamos abordando el corazón mismo de cómo un pecador es reconciliado con el Dios Santo. Si Pablo declaró anatema a cualquier evangelio diferente, ¿cómo podemos nosotros, con conciencia limpia ante Dios, declarar que ambos sistemas predican el mismo mensaje salvador? La honestidad intelectual y la fidelidad bíblica nos impiden tal conclusión. Consideremos además la doctrina católica romana sobre el purgatorio. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, aquellos que mueren en gracia de Dios, pero con pecados veniales, no expiados, deben pasar por un fuego purificador antes de entrar al cielo. Esta enseñanza contradice frontalmente la suficiencia de la obra de Cristo. Hebreos nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si el sacrificio de Cristo perfeccionó eternamente a los creyentes, ¿qué necesidad existe de purificación adicional? Si su sangre nos limpia de todo pecado, como declara Primera de Juan, ¿qué mancha queda por purgar? La doctrina del purgatorio no solo añade al Evangelio, lo contradice. Implica que la obra de Cristo fue insuficiente, que su sacrificio requiere suplementación mediante sufrimiento humano. Esto destroza la gloria de la cruz y roba a Cristo de su honor como Salvador completo y suficiente. Cuando el ladrón arrepentido en la cruz confesó su fe en Cristo, el Señor le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
no le prometió siglos de purgación, sino presencia inmediata en el gozo celestial basado únicamente en su fe. Hermanos, estas diferencias no son triviales. El Evangelio bíblico proclama salvación completa, justificación total y acceso inmediato a Dios mediante la fe sola en Cristo solo. Cualquier sistema que añada requisitos humanos, que interponga mediadores adicionales, que insista en méritos personales o que requiera sufrimiento purgatorio, contradice este Evangelio apostólico. Y si contradice el Evangelio revelado en las Escrituras, no puede ser camino de salvación, por muy sincera que sea la devoción de quienes lo practican. Debemos entender que estamos evaluando sistemas doctrinales, no juzgando corazones individuales. Dios conoce a cada persona que le busca con sinceridad, y su gracia es soberana. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es proclamar fielmente el Evangelio verdadero, advertir contra distorsiones peligrosas y llamar a todos, católicos, protestantes nominales, agnósticos, al arrepentimiento genuino y la fe exclusiva en Cristo Jesús. No hacemos esto con superioridad denominacional, sino con urgencia apostólica, sabiendo que el Evangelio verdadero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habiendo establecido la naturaleza del Evangelio bíblico, debemos ahora examinar otro pilar fundamental, la doctrina de la autoridad suprema de las Escrituras. Este principio, conocido como sola Escritura, no afirma que la Biblia es la única fuente de verdad, sino que es la única autoridad infalible y suficiente para asuntos de fe y práctica cristiana. El sistema católico romano rechaza explícitamente esta doctrina, afirmando que la autoridad se encuentra en tres pilares: la Escritura, la tradición sagrada y el magisterio de la Iglesia. Esta triple estructura de autoridad produce consecuencias teológicas profundas que debemos analizar cuidadosamente. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Notemos la suficiencia declarada aquí. La Escritura hace al creyente perfecto, completamente competente y enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia nos equipa completamente para todo lo que Dios requiere, ¿qué necesidad existe de tradiciones humanas con autoridad equivalente? Jesús mismo confrontó la tendencia de elevar la tradición al nivel de la Escritura. Cuando los fariseos criticaron a sus discípulos por no seguir las tradiciones de los ancianos, Cristo respondió con palabras cortantes: «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido». El Señor no condenó toda tradición como inherentemente mala, pero sí rechazó categóricamente otorgarle autoridad divina. Las tradiciones humanas, por antiguas o veneradas que sean, no pueden equipararse con la palabra revelada de Dios. El problema con el sistema de triple autoridad católico romano es que en la práctica, la tradición y el magisterio terminan interpretando y a menudo contradiciendo la Escritura. Consideremos la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, definida dogmáticamente en 1854 por el Papa Pío IX. Esta enseñanza afirma que María fue concebida sin pecado original, preservada inmaculada desde el primer instante de su existencia. Sin embargo, María misma declaró en su Magnificat: «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». ¿Por qué necesitaría Salvador quien nunca tuvo pecado? La Escritura declara universalmente: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Todos significa todos, sin excepción aparte del Cristo encarnado. Esta doctrina mariana no emerge de la Escritura, sino de la tradición eclesiástica, y una vez establecida por autoridad papal, se vuelve dogma vinculante. Aquí vemos cómo la estructura de triple autoridad permite que enseñanzas extrañas a la Biblia sean impuestas como verdades salvíficas. Más aún, la asunción corporal de María, declarada dogma en 1950, carece totalmente de fundamento escritural.
No existe un solo versículo bíblico que mencione tal evento, ni siquiera implícitamente. Esta doctrina proviene exclusivamente de tradiciones posteriores y fue elevada a dogma por decreto papal, demostrando cómo el magisterio puede crear doctrinas sin base bíblica. La Reforma protestante del siglo XVI surgió precisamente por este conflicto de autoridades. Cuando Martín Lutero fue convocado ante la Dieta de Worms en 1521 y se le ordenó retractarse de sus escritos, respondió con palabras inmortales: «A menos que sea convencido mediante testimonio de las Escrituras o por razón evidente, ya que no confío en el Papa ni en los concilios solamente, pues está claro que se han equivocado repetidamente y se han contradicho, estoy atado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén». Lutero no rechazó la autoridad eclesiástica por rebeldía, sino porque reconoció que papas y concilios habían errado históricamente, contradiciendo tanto la Escritura como entre sí. La única autoridad infalible quedaba en la palabra de Dios escrita. Esta posición no es arrogancia individual, sino humildad ante la revelación divina. Reconocer que las Escrituras juzgan todas las tradiciones y enseñanzas humanas es someterse a la voz de Dios, por encima de las voces humanas, por muy autorizadas que éstas parezcan. El apóstol Pedro, a quien los católicos romanos consideran el primer papa, nunca reclamó autoridad magisterial infalible. Al contrario, escribió: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dirige a los creyentes hacia la palabra profética, las Escrituras, como autoridad suprema, no hacia estructuras eclesiásticas humanas. Consideremos las implicaciones prácticas de este conflicto de autoridades. Si la salvación depende de pertenecer a la estructura institucional correcta, de recibir sacramentos administrados por sacerdotes autorizados, de obedecer decretos papales y de aceptar tradiciones no bíblicas, entonces la fe cristiana se convierte en sistema de control humano más que en relación personal con Dios mediante Cristo. El acceso a Dios queda mediado por una jerarquía clerical que reclama poder de atar y desatar, de otorgar o negar la gracia mediante los sacramentos, de definir verdades que la Biblia no enseña. Este sistema contradice la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio universal de los creyentes. Pedro escribió a los cristianos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Todos los creyentes genuinos son sacerdotes ante Dios, con acceso directo a su trono de gracia mediante Cristo, nuestro único mediador. Hebreos nos exhorta: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». No necesitamos intermediarios humanos. Cristo es suficiente. La doctrina católica romana de la confesión auricular, confesar pecados a un sacerdote para recibir absolución, ilustra este problema. Santiago ciertamente exhorta: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». Esta confesión mutua entre creyentes restaura relaciones y promueve sanidad espiritual, pero no es absolución sacramental administrada por una clase clerical. Primera de Juan declara: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Confesamos directamente a Dios, quien perdona basado en la obra de Cristo, no en la autoridad del sacerdote. Hermanos, cuando evaluamos sistemas religiosos, debemos preguntar: ¿dónde reside la autoridad final? ¿En las Escrituras inspiradas por Dios o en tradiciones humanas?
¿En Cristo como único mediador o en estructuras eclesiásticas que reclaman poder sacramental? Estas preguntas no son académicas. Determinan si el evangelio proclamado es el evangelio apostólico o una distorsión humana del mismo. Y donde el evangelio está distorsionado, la salvación está en peligro. Habiendo examinado la autoridad de las Escrituras, debemos ahora abordar uno de los aspectos más sensibles, pero absolutamente cruciales: la doctrina de la justificación. Esta doctrina responde a la pregunta fundamental: ¿cómo puede un pecador ser declarado justo ante el Dios Santo? Y miren amigos, eso es lo más importante del video. El problema que pasó con la caída de Adán y Eva fue de que en ese momento ellos eran perfectos, sin pecado. Ellos no tenían la posibilidad de pecar. Lo que pasó cuando desobedecieron a Dios y comieron del árbol, lo que pasó fue que ahí mismo murieron, se puede decir espiritualmente, pero pasó mucho más que eso. Cuando desobedecieron a Dios, lo que pasó fue que nos entró conocimiento a la raza humana. El problema es que como con ese conocimiento entró el pecado y todo lo que sabemos, todo lo que hacemos está manchado por el pecado. Cualquier persona que ha nacido de padre y madre, o sea, lo normal, lo natural, estamos con ese pecado, el pecado original. Nuestro Señor fue el único que nació sin padre humano. Su padre es Dios Padre por el poder del Espíritu Santo. Y el problema que tiene Dios, bueno, se puede decir así, el problema que tiene Él es de que lo desobedecimos. Si Él no nos perdonaría, no habría nada que uno puede hacer para llegar al cielo. Pero como Él ha abierto un camino para poder llegar a Él, allí es donde cambia todo. Nuestro Señor Jesús vino a pagar la cuenta que uno debe. Cuando Él te abre los ojos, cuando oyes el Evangelio de nuestro Señor, te llega la palabra y Dios se mueve en tu vida, vuelves a nacer, como nuestro Señor Jesús dijo: para ver el reino de Dios tienes que volver a nacer. Y, y eso es lo que más nos divide, aparte de la Virgen María. Esto lo que va a explicar es lo que más nos tiene separados. Y nomás quería decirles un poco, pero voy a dejar que siga. La respuesta bíblica y la respuesta católica romana divergen en puntos tan fundamentales que constituyen, en palabras de Lutero, el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae. Pablo escribe a los romanos con claridad meridiana: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verbo justificados aquí no significa hechos justos mediante un proceso interno de transformación moral, sino declarados justos mediante un veredicto legal externo de Dios. Esta distinción es absolutamente esencial. La justificación es un acto forense, judicial, instantáneo por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo, imputándole la justicia perfecta de su Hijo, mientras simultáneamente imputa los pecados del creyente a Cristo en la cruz. Esta maravillosa doctrina de la doble imputación es el corazón del Evangelio. Segunda de Corintios lo expresa así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo. Su justicia nos fue acreditada.
Este intercambio glorioso ocurre en el momento de la fe salvadora, y es completo, perfecto e irreversible. No es un proceso gradual que depende de nuestro desempeño moral. Es una declaración divina que depende enteramente de la obra consumada de Cristo. El sistema católico romano enseña algo fundamentalmente diferente. Según el Catecismo y las declaraciones del Concilio de Trento, la justificación es un proceso que comienza en el bautismo. Continúa mediante la cooperación del creyente con la gracia, se mantiene a través de los sacramentos y las obras meritorias, puede perderse por pecado mortal y se recupera mediante el sacramento de la penitencia. Esta concepción transforma la justificación de un veredicto divino basado en Cristo en un proyecto humano que depende de nuestra perseverancia y méritos. Más aún, la teología católica romana enseña que las obras del creyente poseen valor meritorio que contribuye a la justificación. El Canon 32 del Concilio de Trento declara: si alguno dijere que las buenas obras del hombre justificado no merecen verdaderamente aumento de gracia, la vida eterna, sea anatema. Aquí encontramos una contradicción directa con la enseñanza paulina. Pablo escribió a Tito: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A los romanos declaró enfáticamente: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia y las obras son principios mutuamente excluyentes cuando hablamos de justificación. O somos salvos enteramente por gracia mediante la fe en Cristo, o intentamos contribuir con nuestras obras a nuestra salvación. No existe terreno intermedio. Pablo confrontó este mismo error en las iglesias de Galacia, donde judaizantes enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley mosaica para ser salvos. La respuesta apostólica fue contundente: separados estáis de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Añadir cualquier obra humana como requisito para la justificación es caer de la gracia y abrazar un evangelio falso. Consideremos las implicaciones pastorales de estas posturas opuestas. Si la justificación depende parcialmente de nuestras obras meritorias, ¿cómo puede alguien tener seguridad de salvación? ¿Cómo saber si hemos acumulado suficiente mérito? ¿Cuántas obras son suficientes para satisfacer la santidad infinita de Dios? El sistema católico romano, de hecho, niega que los creyentes puedan tener certeza absoluta de salvación, declarando en Trento que tal certeza es presunción herética salvo revelación especial. Esta posición condena a los fieles a vivir en perpetua incertidumbre, nunca seguros de su estado ante Dios, siempre dependiendo de sacramentos y obras para mantener o recuperar la gracia. ¡Qué contraste con la enseñanza del Nuevo Testamento! Juan escribió: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice, para que esperéis tenerla, o para que trabajéis por obtenerla, sino para que sepáis que tenéis. Pablo declaró confiadamente: porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta seguridad no es presunción, sino confianza humilde en la promesa de Dios y la suficiencia de Cristo. La doctrina bíblica de la justificación solo por fe produce seguridad, gozo y libertad. El creyente descansa en la obra terminada de Cristo, no en sus esfuerzos fluctuantes. Sabe que su aceptación ante Dios no depende de su desempeño, sino de la justicia perfecta de Cristo, acreditada a su cuenta. Esta seguridad no produce complacencia, sino gratitud profunda que se expresa en obediencia gozosa. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya somos aceptados en Cristo. Además, debemos examinar la doctrina católica romana sobre la misa como sacrificio propiciatorio. El catecismo enseña que la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz, ofrecido nuevamente de manera incruenta. Hebreos confronta directamente esta enseñanza.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se sentó porque su obra estaba completa. No necesita ser ofrecido repetidamente. Su sacrificio único fue infinitamente suficiente. Ofrecer a Cristo sacramentalmente, aunque sea de manera incruenta, contradice la declaración del propio Cristo en la cruz. Consumado es. Su obra redentora se completó en el Calvario. Nada puede añadirse, nada necesita repetirse. La misa como sacrificio propiciatorio, por bien intencionada que sea su práctica, niega implícitamente la suficiencia del sacrificio único de Cristo y perpetúa un sistema de mediación sacerdotal que el Nuevo Testamento ha abolido mediante el sacerdocio eterno de nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, estas diferencias no son sutilezas teológicas para eruditos, sino verdades que afectan la eternidad de las almas. Un evangelio que requiere méritos humanos no es el evangelio apostólico. Una justificación que depende de obras y sacramentos no es la justificación por fe que Pablo predicó. Un sacrificio que se repite no honra el sacrificio único y suficiente de Cristo. Debemos con amor pero sin ambigüedad proclamar que la salvación es enteramente por gracia, mediante la fe sola, en Cristo solo, para la gloria de Dios solamente. Llegamos ahora a un aspecto que genera considerable controversia, pero que debemos abordar con valentía. Y miren amigos, voy a seguir tocando este tema y voy a hacer otro video para acabar de explicar lo que es la diferencia. Pero ahí los quiero dejar porque yo le pido a Dios que los ayude a mirar la verdad. Si ustedes no conocen a Dios, si no son nada, les pido que le pidan a Dios que los ayude, que demuestre, que Él les enseñe quién es Él. Él es un Dios santo que no puede perdonar el pecado sin que alguien pague por él. Y como les digo, no tomen mi palabra, la palabra de ninguna otra persona. Ustedes hagan, agarren una Biblia o en YouTube pueden escucharla. Yo nomás les digo que por favor tomen eso en serio porque es la salvación de tu alma y para mí no hay nada más importante. El Señor dijo, ¿qué ganas con ganarte todo el mundo, pero si en el camino pierdes a tu alma? Y, y por eso yo hago este video, para yo poder decir la diferencia entre la salvación que dice la Biblia y la que dice la Iglesia Católica. Voy a acabar este video con una oración. Bueno, Dios Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Yo nomás te pido que si alguien no te conoce, que tengas misericordia. Ayúdalos, por favor, a cualquiera que está sufriendo o tiene una necesidad, ayúdalo, Señor. Te quiero y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y como les digo, hagan su propia tarea y decidan lo que es cierto y lo que no es cierto. El Señor dijo que Él era el camino y yo lo que les recomiendo que le pregunten, Señor, ¿quién eres? O si se sienten como que tienen que ser perdonados, díganle al Dios Padre, donde esté, nomás díganle, perdóname por favor y sálvame.
Bueno, que tengan una buena noche o buen día y que Dios los bendiga.